Vamos a ver si se ven los comentarios, porque esta vez los comentarios aparecen cuando quieren. Esta vaina me tiene... Hostia, vamos a ver. Así los comentarios, pues. Vamos a ver si aparecen los comentarios. Se me ven los comentarios en la cosa esta. Ah, ya listo. Ya tienen hambre. Bueno, muchachos. No, bueno, este receso. No, pero vamos a esperar un ratico. Hay varios colegas que van a, van a ingresar ahorita también. Una pregunta, ¿fuente de alimentación BK Precision me la recomienda? Sí, BK Precision sí la recomiendo, es muy buena marca. ¿Puede enseñar los tipos de fuente de poder que usted recomienda? Ya los enseñé, colega Luis, en el video, la clase número 2 que ya está, de una vez la puede repetir en el grupo. Va a ver los tipos de fuente. Las tripas rugen, de verdad. Bueno, muchachos, pero no se preocupen, vayan, coman unos minutos más, unos 5 minutos más, no se hagan. Vamos a esperar un ratito más que todos entren. No se preocupen. Yo igual voy a tomarme algo porque no he comido tampoco. Tenemos el uniforme oficial de Técnicos Unidos. Tenemos el uniforme de oficial de Técnicos Unidos. La camisa oficial de Técnicos Unidos. Pronto van a estar disponibles en nuestra tienda. Para el que la quiera. Aquí son las 12:18. La fuente de poder Korak no la recomiendo. No es tan certificada. Sí es buena, pero no tanto. Saludos al colega Edward Chávez. Sí, una vez que ustedes se terminen de entregar todos los videos, que ustedes vean todos los videos y todas las clases, y nosotros hagamos seguimiento a lo que ustedes vayan haciendo, porque ustedes van a tener que cumplir tareas, a videos aleatorios que hay tareas. Una vez que ustedes cumplan todas las tareas, nosotros yo voy a investigar usuario por usuario, coparticipante por participante, que haya cumplido las tareas, y una vez que haya visto que de verdad haya cumplido con las tareas, haya aprendido bien, se le va a llegar su certificado vía correo. Profe, ese logo no nos debe pasar, tampoco por aquí. Sí, el logo, cuando lo desean, se los paso. Estamos acá con la camisa de Técnicos Unidos. Se cortó mi transmisión, ya no vi la escala. No se preocupe, colega, los colegas que se les cortó la transmisión, el video está grabado, van a poderlo repetir cuantas veces quieran. Esta Jackson, ¿qué tal es? Si esa es una de las que se consigue aquí en Venezuela. No es certificada, pero está aceptable para trabajar. Es de 5 amperios. Es muy buena también. La he probado. De la de GUA. Bueno, GUA es una muy buena. O sea, está sacando muy buenos productos ahorita. De verdad, en estos días me trajeron una fuente de poder para probarla y me pareció excelente. Un
poquito de agua también. Bueno, vamos a ver qué. Vamos a ver por aquí los comentarios. Bueno, vamos para que se conecte un poquito más de gente. Hay varios colegas que están comiendo y eso. Vamos a dejarlo que coman unos minutos más. Master, tengo esta fuente de alimentación. La puedo usar. ¿Qué medidas de precaución puedo utilizar? De 12 voltios, 10 amperes. Es demasiados voltios. A menos que pongas una resistencia variable, un potenciómetro, para que regules el voltaje también. Puedes hacerlo, pues puedes fabricar una fuente. Puedes fabricar con una fuente de poder de computadora, pueden fabricar una fuente de alimentación también. Ah, saludos Guillermo. Vamos a ver los comentarios por aquí en el Facebook. Vamos a ver. Coman colegas, no hay apuro, disfruten un poquito. Vamos a ver. Voy a contactar por aquí. Hay varios colegas que no pueden entrar, entonces voy a tratar de darle acceso. Algunas preguntas sobre la clase de amperios, sobre la clase de voltaje, sobre la clase de la medición de la resistencia eléctrica. Adquirir la quick que tiene Aníbal, pero la calibración viene jodida. Veré tu video para calibrarla. Mario, ellas vienen con 50 grados de diferencia. Ponle la misma calibración que puse en mi video, igualito, sin modificarle nada, sin medirla ni nada, porque así le pasó a la de Jorge. Le pusimos la misma calibración de la mía y le funcionó. Sigue el video igual y ponle los mismos números que yo le puse y te va a funcionar perfecto. Sí, ellas vienen como con 50 grados de diferencia. Pero agarra el video, lo ves y lo pones igualito. Todas vienen con el mismo error. Adelis, no Adelis, hoy no voy a trabajar, hoy es día de curso. Tengo una duda, dígame, hermano Gabriel. En los LG, ¿cómo hace algunos que no prenden? Tienes que hacer como decimos en el video de conexión a la fuente de los equipos, colocando la fuente a tierra. Mi fuente es análoga, también sirve. Claro, colega Gabriel. En la primera clase aprendimos cómo medir el amperaje digitalmente con el multímetro. Puedes aplicar esa misma técnica para medir digitalmente el amperaje también. La fuente Baku 1502. Colega César, no la recomiendo mucho. Te recomiendo véndela y compra, trata de buscar una de 5 amperios. Una duda sobre los cables, ¿cómo lo medimos en un iPhone? Vamos a hacerlo. Vamos a buscar un iPhone. Un iPhone. A ver, aquí tenemos un iPhone. Vamos a recoger un poquito acá. Un poquito de desastre. Vamos a recoger por acá.
desastre por aquí. Ha venido una pregunta, entonces la Korak la cambio. Kevin, la puedes cambiar, pero allá en Colombia no creo que hay más opciones de fuente. Si tienes la oportunidad de comprar una Tech Power o una Rigol o una Gilen, una fuente de poder a Gilen, o sea, Tech Power a Gilen o Rigol, porque son certificadas, pues hazlo. Si no, úsala, es buena, pero no tanto. Las corras se les daña demasiado se le daña demasiado los canales. Sí, 30 voltios, 5 amperios. Es lo recomendable para trabajar con dispositivos. Vamos a colocar esto por acá. Vamos a cambiar esto por acá. La Iwa Marlon es muy buena. Esa sí te la recomiendo. Mucho mejor que la Corra. Sí, es que la Corra pasa mucho, se le jode. Yo tengo montones de fuentes de alimentación. Bueno, allá se ven, allá atrás, mi laboratorio de atrás al final, allá se ven dos allá, mira, ahí, ¿sabes? Ahí está una y ahí está la otra, mala, de la Baku. Bueno, vamos a hacer la práctica. Que quedó la duda cómo medirlo con los iPhone. Entonces vamos a suponer, tenemos el cable de los iPhone, ¿verdad? Y este es un iPhone 5S, vamos a buscar 5S, aquí está, 5S. Pero quedó la duda cómo medir el amperaje en el iPhone con el multímetro, si hay una fuente analógica. Bueno, ya conectamos el cablecito, ¿verdad? Entonces el cablecito de los iPhone negros acá, ¿verdad? La diferencia va a ser que nos queda el cable rojo de la fuente, del cable de conexión. Entonces en vez de eso vamos a colocar la entrada de voltaje del multímetro, lo ponemos en amperes, lo colocamos en amperes. Ajá. Colocamos en amperes, colocamos aquí una punta del multímetro, la otra la sostengo aquí, miren, porque el voltaje va a entrar por la terminal de amperios del multímetro. El voltaje va a entrar a la terminal de amperios del multímetro. Aquí la salida de la fuente de poder entra al multímetro y sale por la terminal CON para alimentar. Y aquí conecta el otro cablecito acá. Vamos a ver cómo hacemos para conectar aquí. Vamos a hacerlo así, para que se me haga más fácil. Esto aquí. Listo. Aquí. Y aquí conecto. Ya tengo aquí, presiono power. Que no tengo. Ahí. Vamos aquí y aquí. Listo, ahora sí. Power. Miren. Aquí estoy midiendo con el cable del iPhone el amperaje. Param, pam, pam. En este equipo tiene un corto, miren. Tiene un corto este equipo. ¿Ven? Este equipo no enciende. Yo sé que tiene luz 2 malo y se descarga. Así lo ponemos. La diferencia va a ser que en vez de conectarlo directamente, vamos a hacer la conexión es con el cable positivo del iPhone.
Sí, de todas maneras la guía, ustedes van a tener la guía para poder ver la forma de conexión. Vamos a quitar esto de aquí. Entonces, bueno, ya conectaron todo, vamos a comenzar con la siguiente clase. Con la siguiente clase. ¿Se congeló? No, está bien. Vamos a ver cuántos. Uy, cuántas personas. Ok, listo. Entonces vamos a continuar. Listo, se ve bien. A ver, listo. Ok. Bobinas. Vamos a las bobinas. Entonces no creo que sea mi conexión, porque gracias a Dios pues adquirí una buena conexión para estos casos de los videos para los cursos. Entonces bueno, listo. Cambiamos otra cámara. Ok. En una prueba así siempre se conecta de la misma manera. Sí, correcto, Santiago. Ok, listo. Comenzamos. Bobinas. La bobina o un inductor L. En el esquemático, atención, en el esquemático es importante prestar atención ahora en adelante porque vamos a empezar a diferenciar. En el esquemático vamos a conseguir las bobinas como L. La nomenclatura vamos a conseguirla como L. El hecho de que veamos 1502 no quiere decir que hay 1502 bobinas. Y a veces nosotros vemos el esquemático y dice C1500 y nosotros pensamos, uy, eso tiene 1500 capacitores, me duele la cabeza. No, eso no tiene 1500 capacitores. La numerología significa el sector o el área donde se encuentra solamente. No significa que hay tantos componentes. Entonces, en el esquemático vamos a conseguir los inductores, valga la redundancia, bobinas como L. Siempre la vamos a conseguir como L. Siempre. Entonces, ¿qué es una bobina? Una bobina es un alambre enrollado sobre un núcleo. Almacena electricidad eléctrica en forma de campo magnético. Cuando aumenta la intensidad de la corriente, el amperaje aumenta, ¿verdad? La almacena en forma del campo magnético entre su alambre enrollado, y cuando esta se disminuye, la regresa, se opone al cambio brusco de la corriente. La unidad de medición de la bobina es la inductancia, y su medición es en Henry. Pero hoy en día, ¿verdad?, conseguir un inductómetro, que es la forma correcta de medir una bobina, es muy complicado y son muy costosos. Entonces, otro método alternativo de medición de la bobina es la impedancia. Es otro método de medición. Entonces, ¿qué significa cuando vemos en el esquemático? ¿Qué significa todo esto que nosotros vemos? ¿Qué significa todo esto? Bueno, esto significa su valor en henrios. Aquí dice 15 ultra henrios. El 20% es la tolerancia, el margen de error. En el momento de la medición te puede dar este valor 20% más o 20% menos. Este valor en amperaje 20% más o 20% menos. O este valor en ohmios 20% más o 20% menos. Ahora ven la importancia de saber medir amperaje. Miren, porque con sabiendo medir amperaje podemos saber si una bobina está buena o está mala. Ahora ven la importancia de poder saber medir la resistencia eléctrica. Miren, sabiendo medir la resistencia eléctrica, o valga la redundancia, la impedancia, podemos saber si una bobina está buena o está mala. ¿Ven? Entonces, cuando veamos todos esos significados, siempre los vemos y
nos ponemos locos, pareciera que nos estuvieran hablando en chino. No, es muy sencillo. La electrónica es básica, es muy sencilla, la electrónica siempre es la misma. Todos los dispositivos. Si usted aprende a reparar una computadora, usted puede reparar una tarjeta electrónica. Si usted puede reparar una tarjeta electrónica de un teléfono, usted sabe reparar un equipo señor. Porque todos los dispositivos electrónicos tienen capacitores, bobinas, resistencia, varistores, termitores. Todo tiene los mismos componentes y la electrónica siempre es la misma. Todo tiene corriente eléctrica, todo tiene voltaje, todo tiene amperaje. Entonces, la electrónica es la misma, solamente cambia las ubicaciones. ¿Sí? Solamente hay que aplicar correctamente las técnicas y la teórica. Entonces, tenemos que usar la lógica, aprender, prestar atención y hacer las prácticas correctamente. Anotar todas las cosas, leernos las guías, estudiarlas, volverlas a repasar para poder aprender fácilmente. Entonces, vemos acá, ¿verdad?, un ejemplo de cómo vamos a ver en un esquemático una bobina, ¿verdad? Nos dice el valor de la bobina en henrios. Ya sabemos que el porcentaje es la tolerancia, el margen de error, ¿verdad? Aquí sabemos el porcentaje en amperes que puede soportar esta bobina y la medición en ohmios, la impedancia. Entonces, ¿cómo diferencio yo las bobinas? ¿Verdad? Nosotros, los técnicos electrónicos SMD, trabajamos con componentes de superficie, componentes que están sobre la superficie del circuito impreso, y lo vamos a diferenciar de esta manera. Estos son los diferentes tipos de bobinas. Las bobinas o los inductores SMD no tienen polaridad. No importa la forma que usted lo coloque. Una bobina o un inductor SMD no tiene polaridad. Si lo coloca de esta manera o si lo coloca al inverso, no importa. La bobina no tiene polaridad. Las bobinas en los dispositivos electrónicos no van a tierra. Ninguna puede ir a tierra. Solamente y exclusivamente en una sola excepción. Y es en los dispositivos que tienen pantallas AMOLED. Únicamente en esos dispositivos. ¿Por qué? Porque las pantallas AMOLED necesitan un voltaje positivo para funcionar y un voltaje negativo para funcionar. Solamente vamos a conseguir en todos los dispositivos que tienen pantallas AMOLED, como lo que son los Samsung, vamos a conseguir una sola bobina a tierra donde está identificado el circuito convertidor de CDC de la pantalla AMOLED. Solamente en ese caso. En los iPhone, en los Huawei, en los demás que tienen pantallas LCD convencionales o IPS, no vamos a conseguir ninguna bobina a tierra. Las bobinas no pueden ir a tierra. Entonces, esto es un inductómetro. Esta es la manera de medir los henrios de la bobina. Pero no lo tenemos. Están preguntando qué es una pantalla AMOLED. Bueno, una pantalla AMOLED es una pantalla que no tiene panel de iluminación trasera, como los que son los Samsung. Es una matriz de diodo activa. Está compuesta por cada diodo independiente. Y cada diodo independiente puede encender diferentes colores, lo que son rojo, azul y verde. Puede apagar y encender diferentes sectores. Es muy diferente. Entonces, AMOLED es una matriz de diodo activa orgánica. Es una pantalla que no necesita un panel de iluminación trasera. Los colores negros son más puros, como la que vemos en los Samsung S5, S6, S7, S8, ese tipo de pantallas. Las pantallas que tienen backlight, luz trasera, panel de iluminación trasera, son pantallas LCD, IPS, son pantallas. Entonces, todos los dispositivos que tienen LCD, IPS no pueden llevar ninguna bobina a tierra. Solamente los AMOLED van a tener una sola bobina a tierra. Eso tienen que grabárselo ustedes. Solamente los dispositivos que usen pantallas AMOLED van a conseguir
una sola bobina a tierra, que ustedes van a pensar que está en corto, pero es porque la pantalla AMOLED necesita un voltaje positivo para funcionar y un voltaje negativo para funcionar, solamente en ese caso. Entonces, vamos a... como que se colgó aquí. LCD, no LED, no. Pantallas AMOLED es diferente. LCD es una pantalla de cristal líquido, ¿verdad? Y pantallas AMOLED son pantallas de LED, de matriz de diodos activas orgánicas, son diferentes. Entonces seguimos. Entonces, ¿cómo vamos a saber si una bobina está buena o está mala? Podemos medir la continuidad del alambre enrollado de ella y la impedancia, el ohmio. La manera correcta es la impedancia. ¿Cómo identificamos la bobina? Tenemos diferentes tipos acá. Entonces, vamos a mostrarles cómo identificar bobinas. Las bobinas están hechas de un material férreo poroso, es un material poroso, ¿verdad? De esa manera la vamos a diferenciar sobre el microscopio o en la vista, ¿verdad? Muchas veces la podemos confundir con resistencia, otras cosas, pero son porosas porque hay diferentes tipos de bobinas, como lo que son este caso de bobinas, que muchas veces podemos confundirlas. Entonces sabemos ya que únicamente y exclusivamente en las pantallas AMOLED vamos a conseguir una sola bobina a tierra, que vamos a pensar que está en corto. Las demás bobinas no pueden tener a tierra en el dispositivo. ¿Cómo medimos la bobina? ¿Verdad? La bobina la medimos en paralelo, ¿verdad? En continuidad o en impedancia, en resistencia, en ohmio. Entonces vamos a hacer la práctica, ¿verdad? Para medir la impedancia de la bobina, ¿verdad? Tengo que colocar mi multímetro en escala de resistencia y la bobina me tiene que dar un valor, por ejemplo, el que me recomienda el esquemático. Este es un esquemático de iPhone y me dice que la bobina L1502 mide 0.9 ohmio. En este caso, este esquemático me está indicando que la bobina va a medir 0.9 ohmio. ¿Cuál es la función de la bobina? La función de la bobina es almacenar energía en forma de campo magnético, ¿verdad? Alrededor de su alambre enrollado y su núcleo. ¿Qué pasa? Cuando el amperaje de la bobina, ¿verdad? El amperaje que maneja la línea aumenta, ella almacena ese campo electromagnético alrededor, ¿verdad? Y una vez que se restaure y disminuya, lo regresa al circuito integrado. Esa es la función de la bobina. ¿Por qué las bobinas se queman? Porque sobrepasó su inductancia, su amperaje, el amperaje que puede manejar, el campo electromagnético que puede manejar. Entonces, la nomenclatura de las bobinas es L. Así lo vamos a conseguir en los esquemáticos. L. Este es el valor en henrios. Este es el porcentaje o la tolerancia de error. Puede que este valor te puede dar 20% más o 20% menos, pero en los esquemáticos lo vamos a conseguir como L. Si usamos la lógica, ya aprendimos a medir lo que es resistencia. Sabemos que resistencia es ohmios, miren, ok, ya no estamos viendo esto como chino. Ya aprendimos a medir amperaje, ya sabemos que el amperaje es A. Ya no vemos esto como chino. ¿Y ahora qué significa esto? Significa el porcentaje de tolerancia, la tolerancia. ¿Entienden? Los números que tiene encima es la entrada de la línea y la salida de la línea, 1, 2. Eso es lo que significa. Entonces, también investigando las nomenclaturas de las bobinas que tiene arriba, podemos saber su impedancia o su valor también, igualmente que las resistencias. Entonces, vamos a identificar diferentes bobinas. Vamos al microscopio. Vamos a buscar bobinas.
Por ejemplo, aquí tengo el circuito, porque ya yo conozco este dispositivo, el circuito convertidor DSDC Dual de una pantalla AMOLED. Yo sé y conozco que solamente y únicamente en este caso voy a conseguir una bobina a tierra. Entonces vamos a colocar el multímetro en escala de continuidad y miren, pongo una punta a tierra, ya se me muere aquí, listo, ok, pongo una punta a tierra y consigo, miren, una bobina a tierra y la otra no. Este es el circuito convertidor de CS Dual de un Samsung S4 Mini. ¿Qué quiere decir esto? Este es el convertidor de CS Dual. Él necesita alimentarse de un voltaje negativo para convertir ese voltaje negativo a un voltaje negativo mayor y un voltaje positivo para convertir ese voltaje positivo a un voltaje positivo mayor. Por eso se le llama circuito DC-DC. Convierte voltaje DC de corriente directa a corriente directa, pero este es dual porque convierte voltajes positivos y negativos también. Entonces solamente en este caso vamos a conseguir bobinas a tierra en los Samsung. Muchas veces lo vemos en los Samsung que tienen pantallas AMOLED. ¿Ven? Ahora, ¿cómo pruebo la bobina? ¿Cómo la voy a probar? ¿Verdad? Una de las formas que puedo probarla es, ¿verdad? Recomendable siempre es probarla desmontada, fuera. Vamos a retirar una bobina. Las pueden probar montadas, pero también las pueden probar desmontadas. Entonces, siempre que midamos un componente, siempre que vamos a medir un componente, siempre tenemos que esperar que el componente enfríe. ¿Por qué tenemos que esperar que el componente enfríe? Porque siempre los componentes SMD o los circuitos integrados, cuando están calientes, alteran sus valores internos, cambian sus valores y a veces podemos pensar que un circuito está malo, ¿verdad? Pero es que internamente el calor hace que cambie su valor. Entonces, ¿cómo lo vamos a probar? Desmontado y montado. Ya lo vamos a hacer. Vamos a hacer primero desmontado, ¿verdad? Lo podemos probar montado, pero si tenemos dudas de que está mala, vemos diferencias, ¿verdad? Lo probamos desmontado. ¿Cómo se prueba montada? Bueno, de esta manera. Aquí tenemos ya esta desmontada. Vamos a probar una montada. Por ejemplo, acá veo, esta es una bobina, solamente que está surpatada, pero si diferenciamos, está hecha de un material férreo, poroso. Si analizamos el material férreo, miren cómo es, contiene unos poros, ¿ves? Un material férreo, poroso. Vamos a seguir analizando la PCB. Esta es una bobina, miren, un material férreo, poroso. Aquí vemos otro tipo de bobinas, miren. Ven otro tipo de bobinas. Entonces, miren la diferencia. Diferentes tipos de bobinas. Y así podemos identificarlas. Las que vamos a conseguir comúnmente son de este tipo y de este tipo. E inductores de este tipo. Entonces, ¿cómo vamos a probar la bobina?
montadas o desmontadas en continuidad. Una manera de probarla es en continuidad, pero cuando probamos la continuidad, ¿qué estamos haciendo? Estamos simplemente probando el alambre enrollado sobre el núcleo. Simplemente. Estamos probando solamente el alambre enrollado, pero no estamos probando la inductancia. Entonces, una manera alternativa de probar la inductancia, ¿verdad?, es colocando el multímetro en escala de ohmios y probando la impedancia de la bobina. Entonces, vamos a medir la impedancia de una bobina. Por ejemplo, tenemos acá el multímetro y ya sabemos que en el cable negro siempre va a terminar con, y el otro vamos a medir la terminal de voltaje o medición de ohmios. Colocamos el multímetro en escala de medición de ohmios, ¿verdad? Y yo voy acá a hacer la medición de mi bobina. De esta manera. Entonces aquí me dice, por ejemplo, el valor de la bobina. Y me dice que esta bobina tiene una impedancia de 2 ohmios. Voy a medir la siguiente. Esta bobina es igual a esta. El valor de la bobina también se puede determinar por su diámetro, amplitud y longitud. También, si la vemos igual, del mismo diámetro, amplitud y longitud, es del mismo valor. Entonces, vamos a ver esta. Dos ohmios. Vamos a ver la siguiente. 2 ohmios. Miren. Dos ohmios, la de lado. 2 ohmios, la de acá. 1 ohmio, la de acá. 2 ohmios. La miden en la escala más baja. La escala más baja, la escala de 200 ohmios. Siempre, la escala más baja, las bobinas. De esa manera se miden las bobinas. Vamos a ver las preguntas. Sí, siempre la bobina se mide sin batería, sin todo, o sea, el equipo totalmente apagado. Totalmente apagado el dispositivo, sin estar alimentado ni nada. Entonces, las bobinas. ¿Cómo medimos las bobinas? Vamos a repetir el proceso en escala de ohmios. Es el procedimiento correcto de medirla. La manera correcta de medirla es en ohmios, ¿verdad? Se mide en el mismo valor que se mide la resistencia, en ohmios. Si tenemos un multímetro de escala manual, lo ponemos en escala de 200 ohmios. Ya sabemos que la terminal negra siempre va a la escala protocon, y a la escala, la otra vamos a poner la escala de medición de ohmios. La terminal negra, el terminal común, y la otra ohmios. Entonces en escala de 200 ohmios, ¿verdad? Cuando una bobina está mala, te puede dar ningún valor. Por ejemplo, vamos a conseguirnos multímetros, ¿verdad?, que nos dicen este valor. Por ejemplo,
0L. Hoy lo vamos a marcar, muchos multímetros te marcan así o te dicen esto. Cuando significa esto, quiere decir que el valor que es infinito, o sea, que no está detectando nada. El multímetro no está detectando nada. Cuando te marca este valor, quiere decir que está mala. Pero hay muchas bobinas con valor 0. Medí las bobinas en el PC del G7 y nos miden 2.7. Claro, es normal. Muy diferentes bobinas. O sea, por ejemplo, esta bobina que está acá, esta bobina no me va a dar el mismo valor que esta porque esta tiene diferente diámetro, longitud y amplitud. Miren, este tiene es diferente. Pero esta y esta sí tienen que dar el mismo valor porque son iguales. Entonces, las bobinas también su valor cambia dependiendo de su diámetro, amplitud y longitud. Igualmente esta bobina me va a dar un valor diferente, igualmente que esta. Este tipo de bobinas, ¿verdad? Que más que todo la vamos a conseguir en los iPhone. ¿Cómo que se puede? Se cayó los comentarios. Se me cayeron los comentarios. Voy a tener que abajo. A ver, que no veo los comentarios. Élite. Vamos a ver. Elite Tech. Ya va. Uy. Elite Tech. Ya no sé si me están escuchando, pero no veo. Ah, ya listo. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí veo los comentarios. Entonces, ajá, me lees. Ahora sí, ya leo, ya veo los comentarios. Sí, hay a veces que van a tener casos que van a hacer la medición y el valor le sube y le baja. Quiere decir que muchas veces, dependiendo de los componentes que tenga el circuito alrededor, ¿verdad? Les va a dar un valor erróneo. En esos casos que ustedes no estén seguros del valor, van a tener que medir la bobina fuera. Como hice en este caso, yo agarré mi bobina y la saqué. Retiro mi bobina, ¿verdad? Retiro mi bobina y hago la medición fuera. Igualmente, para estar seguro de su valor. Por ejemplo, para que vean el valor. Aquí estoy viendo la bobina. Vamos a ponerla mejor. Aquí no. Listo. Ahí me dice 2 ohmios, 5 ohmios, 4 ohmios. Ahí está, 4 ohmios. ¿Ven? Si no estoy seguro del valor, la pueden medir desmontada. Pero lo correcto es medirla desmontada. No es recomendable medirla montada. En muchos casos la podemos medir montada, pero la podemos medir montada es solamente para... La podemos medir montada solamente para descartar por encima.
Entonces, vamos a recordar, ya sabemos que en todos los esquemáticos, vamos a conseguir las bobinas como L. Estos numeritos que ustedes ven arriba de las bobinas, es la inductancia, su valor en henrios. Ese es el valor de esas bobinas, ¿verdad? Muchas veces también van a conseguir bobinas que les va a decir el valor en ohmio. Ustedes traducen esto, ¿verdad? En Google, esta nomenclatura, bobina 4R7, y les va a decir su valor también. Mucho más fácil. Por eso que tenemos que ser investigadores, tenemos que investigar. Si la bobina le marca 0L o L o 1, como marca muchos multímetros, valor infinito, está mala. Si la bobina no da continuidad, está mala. Entonces, los componentes que estén en serie o en paralelo conectados a esa bobina pueden alterar la medición. Si una bobina te marca un valor y diferente valor, puede ser internamente la bobina puede estar funcionando, pues recuerda que es un alambre de cobre sobre un núcleo. Ese alambre, dependiendo de la inductancia y el campo electromagnético que maneje, se va a debilitar con el tiempo. ¿Entiendes? Por eso que vemos mucho HTC One X con bobinas malas, HTC con bobinas malas. Resulta que la bobina se debilita con el tiempo, ¿verdad? No soporta el amperaje de la pantalla y se debilita con el tiempo. Entonces, la posibilidad de que las bobinas te den un valor y otro valor es que puede estar debilitándose la misma. Ese puede ser uno de los factores. Otros factores que pueden indicar en una bobina que esté mala, puede ser también que haya circuitos alrededor conectados que alteren eso. Entonces, para nosotros estar seguros, simplemente desmontamos nuestra bobina y la medimos afuera. Tenemos que medir valor en ohmio y continuidad del embobinado. Entonces, ya aprendimos a medir la impedancia. Eso se llama, lo que acabamos de aprender a medir se llama impedancia de la bobina, valor en ohmios de la bobina, la resistencia de la bobina. Entonces, ahora, para estar más seguro que el embobinado esté correcto, tenemos que medir la continuidad. Entonces, agarramos nuestra bobina, y le medimos la continuidad. Ponemos nuestro multímetro en escala de continuidad. Listo. Entonces, de esas dos maneras, nosotros vamos a descartar si está buena o no la bobina. Entonces, ya sabemos que la bobina, ¿verdad? En el esquemático nos dice L1502. Ya sabemos que vamos a conseguir el esquemático. L1502. El hecho de que nosotros veamos un esquemático, ¿verdad? Y vemos una bobina y nos dice 10.001. No hagan que les duela la cabeza. No significa que hay 10.001 componentes. No. Porque vemos eso y nos asustamos y nos duele la cabeza y dejamos eso así y nos vamos corriendo. No. El hecho de que tengamos esos números al lado de la sigla L nos está diciendo que es L ubicado en el sector 1502. Y el sector 1502 puede estar arriba, abajo, de un lado o del otro. Entonces, es la ubicación y el sector donde se encuentra, ¿verdad? ¿Ya? Sabemos que esto sería el valor en henrios, pero no tenemos un inductómetro. Entonces esto puede ser la tolerancia, el margen de error, 20% más o 20% menos, y este sería el valor de la bobina. De esta manera vamos a identificar una bobina con la sigla L, ¿verdad? Y la simbología sería un alambre enrollado. Este es el núcleo y aquí tenemos el alambre enrollado sobre el núcleo. El alambre enrollado sobre el núcleo. En un tester que no sea autorrango, ¿cómo lo mediríamos? En escala de 200 ohmios o 20 ohmios es suficiente. Entonces, ¿alguna duda sobre las bobinas?
¿Alguna duda sobre las bobinas? Cuando un equipo, por ejemplo, ¿de qué nos sirve a nosotros como técnicos hoy en día? ¿De qué nos sirve a nosotros aprender a medir bobinas? ¿De qué nos sirve? Toda fuente de poder, todo equipo que a nosotros nos llegue en corto, todo teléfono que nos llegue en corto, nosotros no tenemos que conectarlo a la fuente de una vez. No, hacemos mal cuando hacemos eso, no podemos hacer eso, no podemos conectarlo a la fuente. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos un equipo en corto? ¿Verdad? Analizamos, vamos a analizar. ¿Qué vamos a analizar? Analizamos acá, ¿verdad? Y aquí está la fuente de poder de un Samsung S4, la fuente de alimentación. Y miren lo que tengo acá. Tengo bobinas y capacitores alrededor. Obviamente una bobina no puede tener continuidad a tierra. Aquí tengo mi multímetro. Aquí tengo mi multímetro. Y voy a medir si alguna bobina está a tierra. A ver. Supongamos que en esta fuente de alimentación, ¿verdad? Yo tengo un corto, ¿verdad? En esta bobina. Y me marca corto aquí y me marca corto aquí, ¿verdad? Yo quiero saber si el corto está del lado de la fuente de poder, ¿verdad? Levanto la bobina, quito la bobina. Si el corto me marca de este lado, quiere decir que el corto está del lado de la fuente de alimentación. Si el corto me marca del otro lado de continuidad, quiere decir que el corto está del otro lado de la tarjeta. ¿Entiendes? De eso nos sirve aprender a ver bobinas también. No solamente para medirlas, sino para ver, ¿verdad? Ya sabemos que una bobina no puede estar en corto. Una bobina no puede estar en corto. Solamente y únicamente vamos a conseguir una bobina con continuidad a tierra. Una bobina con continuidad a tierra en el circuito convertidor de CDC Dual de las pantallas AMOLED solamente. Pero en una fuente de alimentación de un equipo, en una PMIC, no vamos a conseguir ni una bobina a tierra. Si tenemos una bobina a tierra alrededor de la fuente de poder, colocamos una punta de multímetro a tierra y vamos verificando los componentes y conseguimos una bobina que tiene sus líneas a tierra, quiere decir que hay un corto por ahí. Pero las bobinas nunca se van a tierra. Las bobinas nunca se van a tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar la bobina y ver si el corto está de un lado o del otro lado de la tarjeta. De eso nos sirve mucho aprender a medir bobinas. Conocer la teoría de la bobina. Ya nosotros sabemos ya que una bobina no va a tierra. La bobina nunca se pone a tierra. Nunca. Nunca. Solamente va una sola tierra en un circuito convertidor de CDC Dual y es en las pantallas AMOLED. Tienen que aprenderse eso de las bobinas. Las bobinas no causan cortos. Las bobinas no causan cortos. Las bobinas se pueden dañar, pero las bobinas nunca causan cortos. Larry, una pregunta, Niga, ¿este mismo material estará en el curso así tal cual? En el curso, este es una preview, una muestra. En el curso van a tener mucho más material, mucho más extenso, que se van a ir activando poco a poco los videos para que vayan viendo. Y a partir del 15 se van a ir activando poco a poco los videos para que vayan viéndolos todos. Entonces va a haber muchas cosas que no están acá en esta clase. Pero es importante esta clase porque veo que muchos colegas pues necesitaban mucho esta clase y por eso decidí voy a dar clases los fines de semana en vivo para todos, para que puedan ver todo. Si por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo acá una fuente de alimentación, esta es la fuente de poder, y supongamos que esta línea que está acá es la línea de carga de dispositivo que entra a la fuente de poder. Si esta bobina está mala, obviamente no va a entrar la carga a la fuente de poder. Entonces, yo pongo una punta a tierra, yo no puedo tener esta bobina a tierra, ¿verdad? No puedo tener esta bobina a tierra, no puedo tener ninguna bobina en corto, no puedo tener, porque las bobinas nunca van a corto, nunca, solamente
van a tierra solamente en el circuito convertidor de CS Dual. Si no, ¿verdad? Si yo veo que aquí llega un voltaje y el esquemático me manda a revisar un voltaje acá, ¿qué tengo que revisar yo? Medir la continuidad de mi bobina, le mido la continuidad. ¿Y qué tengo que ver si la bobina está buena? Aparte de la continuidad, medirle la resistencia, la impedancia. Eso es lo que aprendimos hoy, a medir la impedancia de la bobina. Entonces, colega, segundo receso. Vamos al segundo receso. Ahorita vamos a ver capacitores. Aquí vemos capacitores. Vamos a ver en la siguiente clase. Nos falta esta parte de las bobinas. Entonces, colegas, por ejemplo, aquí están preguntando. Tengo un equipo que no carga, al conectar el cargador se descarga, no se puso por un cajete. No, las bobinas nunca ponen en corto un equipo. Nunca van a poner en corto un equipo. La bobina no tiene la culpa. La tarjeta no tiene la culpa. ¿Ah? La bobina no tiene la culpa. Entonces, ¿qué puede poner en corto un equipo? Un capacitor, ¿verdad? En mal estado, o un circuito integrado. Eso es lo que puede poner en corto un equipo, ¿verdad? O una resistencia fuera de valor que permite que pase un voltaje mayor. Pero las bobinas nunca puede poner en corto un equipo. No. La bobina se puede calentar, pero se va a calentar es porque el circuito que está atrás le está mandando mayor voltaje o amperaje del que puede manejar. Solamente se va a calentar por eso. La bobina se va a dañar para proteger la línea donde va. Solamente se va a dañar primero para protegerla. ¿Me entiendes? Pero ella se daña es porque el que está atrás lo dañó. El que le envía el voltaje lo dañó. Entonces puede ser el capacitor que dañó la bobina. Por eso no solamente todo es agarrar el componente y quitarlo y cambiarlo. No. El hecho de que demos una solución quiere decir ya solucioné el equipo, listo, cobré y me voy. No, señores, no. Tenemos que entender por qué se dañó ese componente y ver el culpable. Es lo importante de investigar y estudiar. Porque nosotros podemos cambiar una bobina y le cambiamos, solucionamos la falla de backlight, por ejemplo, de un equipo, y mañana nos vuelve el cliente con lo mismo. ¿Por qué pasó? Porque no investigamos qué había dañado atrás, si había un capacitor en fuga o algo. Entonces es importante. Entonces, vamos a dar un receso. Ahorita venimos con la clase de capacitores, una parte de la bobina, una teoría de la bobina y los capacitores. Entonces, son las... ¿qué hora es? Son las 11:14 y vamos a un receso de 15 minutos.